Hermanos, buenos días. Muchas gracias al Ministerio de Alabanza por aumentar mi temor. Todas me llegaron. Espero también que le hayan llegado al Señor estos cantos. Hermanos, esta mañana vamos a introducirnos al libro de los Hechos. El plan de esta mañana es dar un panorama general como introducción a lo que estaremos viendo en los meses posteriores, semanas y meses posteriores. Darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí delante de ustedes, no en los méritos míos, sino en los méritos del Señor. Quisimos poner este pasaje de Lucas 24, donde el Señor ya resucitado, 40 días habían pasado y el Señor estaba platicando aún con los discípulos, ¿no? Lo saca a Betania, 1 kilómetro, otras versiones dicen a un día de reposo, ¿no? Estaba cerca y lo ven ascender al cielo. Recién hemos terminado de estudiar el Evangelio de Mateo, pero si ustedes fueron observadores, en realidad no solamente estudiamos Mateo, estudiamos los 4 evangelios. Sus hermanos se encargaron de darnos una paseada por todos los evangelios, mirando los 4 enfoques y entender el más importante de los propósitos, ¿no? Mostrarnos a Cristo, su muerte y su resurrección. La muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, es más importante que lo que Cristo enseñó incluso. ¿Por qué? Porque esa es la inauguración del reino de Dios del que tanto Él predicó y nos compartió. Lucas, que también es el autor del libro de Hechos, ahorita vamos a avanzar más, termina con este pasaje y Lucas empieza el libro de Hechos donde se quedó, después de la introducción o la dedicatoria en Hechos, en Lucas 1, versículos de 6 al 8, dice lo siguiente: entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quizás aquí todos nos sentimos muy cómodos siendo testigos del Señor. El origen o la palabra que se usa como testigo, hermanos, es la misma palabra que se usa para mártir. Somos mártires del Señor, llevando el Evangelio a toda criatura. En esta presentación, pues Lucas logra conectar no solamente su Evangelio, sino los Evangelios, porque los 4 Evangelios culminan, ¿no? con la muerte de Jesucristo y lo conecta con Hechos. Nos proporciona una vista de lo que veremos a través del libro de los Hechos, hermanos. Antes de la culminación final del reino, que esto será cuando Cristo venga. ¿Cuándo? No nos corresponde a nosotros saber las sazones del Padre, que puso en una sola potestad. Mas sin embargo el Señor promete la venida del Espíritu Santo, prometido desde los Evangelios y en el mismo pasaje de Lucas. No se muevan todavía de Jerusalén hasta que seas investido del poder desde lo alto, dice Lucas 24, 49. Así que, hermanos, vamos a ver durante el libro de Hechos el obrar de Dios de manera soberana y a través de este libro, ¿no? Y de los Hechos de los apóstoles, con un propósito de llegar a comprender cómo Dios ha continuado esta expansión de su reino a través de su poder y su voluntad hasta nosotros hoy. En Hechos miramos cumplida la promesa hecha al padre Abraham. En Génesis 12, 1 al 3,
En el versículo 3 termina de esta manera, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Recordar que la nación de Israel proviene de una familia, la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, las 12 tribus, ¿no? Y Pablo en Gálatas 3, 6 al 9 identificó estas buenas noticias, este evangelio que se le compartió a Abraham desde el Génesis. Y dice así en Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermano, si has creído en Cristo, eres hijo de Abraham, eres bendecido de Abraham. Así que, hermanos, la promesa a Abraham y el evangelio ha llegado hasta aquí. Y cuando digo hasta aquí me refiero a Los Mochis, Sinaloa. Ha llegado a México con poder, transformando la vida de creyentes como tú, como yo. Nos ha dado la salvación y el regalo de la vida eterna a través de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Tenemos 12.576 kilómetros, hermanos, desde Jerusalén hasta Culiacán, tomen la referencia. 15 horas y 43 minutos de vuelo en un avión comercial de manera lineal. Qué cerca y qué poquito se oye, ¿verdad? ¿Te imaginas cuánto tiempo o todo lo que tuvo que haber pasado para que el evangelio llegara aquí? Para que el evangelio fuera predicado, escuchado y el Espíritu Santo obrara en los corazones. El capítulo 28 termina el libro de Hechos como una película que ahora se usa, ¿no? Siempre te dejan la ventanita como que va a continuar. Hechos no tiene fin. Termina Lucas y nos deja, hey, ¿qué pasó? ¿Sale? Nos toca a nosotros escribir el capítulo 29. Así que, hermanos, con esto en mente de lo que el Señor ha hecho a través de la iglesia y todo lo que en tu mente puedas imaginar que sucedió desde Jerusalén, desde aquella mañana, tarde en Betania, donde el Señor ascendió a los cielos, hasta hoy, la iglesia ha sido fiel, o más bien el Señor ha sido fiel. Así que acompáñenme a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Bendito Señor, Padre eterno, te damos gloria y honra, Señor, esta mañana. Recibe la, Señor, porque solamente tú te la mereces en tu día, Señor, que tu iglesia se reúne para adorarte y para alabarte. Gracias infinitas, Dios, porque podemos abrir tu palabra de una manera libre. Sabemos que en otras partes del mundo, que también tienes pueblo, Señor, no es así. Hoy podemos hablarla, escucharla, Señor, meditarla, Padre. Usa esta palabra, Señor, para transformar nuestros corazones, para convencernos, Señor, como miramos en la mañana, de pecado y venir y ponernos a cuentas contigo, Señor, y poder caminar de la mano, Señor, hacia la expansión de tu reino. Tarea que nos has encomendado, Señor, y que le conocemos como la Gran Comisión. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y, como dice Hechos 2:47, Dios, sigue añadiendo, Señor, a la vida de la iglesia cada persona que ha de ser salva. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con datos, hechos. ¿Por qué el libro se llama Hechos? La palabra hechos viene del griego praxeis o praxis, que significa práctica, ¿no? Porque narra los hechos y la práctica de las primeras comunidades, los primeros creyentes después de la despedida y ascensión de Jesús a los cielos. Esta palabra praxis se usaba para describir los logros de grandes hombres, ¿no? En inglés es action, acción, hechos, muévete. Al principio no pudo haber tenido un título alguno, pues por su contenido se le conoce con este nombre, ¿no? Hechos, o como dice mi Biblia, Hechos de los Apóstoles. O otros le colocan el título Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Yo le pondría uno más, ¿no? Los Hechos del Espíritu Santo y Cristo a través de los apóstoles. Sea cual sea el nombre, hermanos, en México acá pues hablamos mucho, ya sabemos, ¿no? Y más yo, le identificamos como simplemente Hechos.
práctico. Pero no se refiere a eso la palabra, sino a lo que hacemos. Llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña por medio de su palabra. Así que, hermanos, en el volumen complementario del Evangelio de Lucas, que así se consideraba el libro de los Hechos, registra lo siguiente. Lucas registra lo siguiente: el establecimiento de la iglesia primitiva bajo el liderazgo de los apóstoles, la actividad y el crecimiento de la iglesia durante la mitad del primer siglo. En la iglesia contemporánea, los cristianos a menudo van al libro de los Hechos para explorar cuestiones relacionadas con dones espirituales y carismáticos, para investigar los diferentes asuntos relacionados con el gobierno, la autoridad de la iglesia. Sin duda, hermanos, estos conceptos son mencionados en el libro de Hechos. Pero ¿cuál era el punto principal de Lucas al escribir este libro? ¿Qué panorama trató de dar a sus lectores como un contexto para entender estas cuestiones secundarias? ¿Qué fue lo principal que él quería que sus lectores aprendieran e hicieran? Hermanos, Hechos no es un tratado como Romanos, ¿no? O como el libro o la carta a los Hebreos. El libro de Hechos es una narrativa histórica. Es historia, hermano. Es historia. Así que su contexto, o más bien, no tiene muchos retos de interpretación, a pesar de que hay temas difíciles, aparentemente. Porque muchas veces leemos la Biblia como la queremos leer, sin contemplar lo que viene arriba o lo que viene abajo, o el propósito para lo cual fue hecho esto o aquello. Así que, ¿a quién iba dirigido este libro? En Hechos 1:1, tanto Lucas también en su primer capítulo, Lucas lo dirige a Teófilo. ¿Quién era este Teófilo? No se sabe. Muchos dicen que era un hombre prominente en Roma. Otros dicen que, aparte de ser prominente, pues también que patrocinaba a Lucas para la escritura tanto del Evangelio como del libro de los Hechos. ¿Sale? El nombre pues parece una curiosidad o una casualidad. Teo significa Dios y filos significa amor. Teófilo, amante de Dios, amado por Dios o amigo de Dios. Entonces, hermano, Señora te ha rescatado, ¿no? Somos amados por Dios. Te ha dado de tu espíritu, en automático deberías ser un amante de Dios. Por la reconciliación de Cristo somos amigos de Dios. Entonces, hermanos, ¿quién es Teófilo? No es importante. Lo importante es que este libro es para ti, mi hermano, y para mí, ¿no? Va dirigido a nosotros. Vamos a hablar un poquito de Lucas. Lucas se le atribuye su autoría desde la misma tradición cristiana, ¿no? Los grandes historiadores, Eusebio, ¿no?, que vivió en el siglo IV, escribió lo siguiente en su Eclesiástica, ¿no? 3:4, ya se manejaban así. Lucas, nativo de Antioquía y cuya profesión era médico, habiendo estado relacionado sobre todo con Pablo, Clemente de Alejandría, Ireneo, Tertuliano, Ortígenes, Jerónimo, afirman esta autoría en sus escritos. No quise ponerlas porque es muy amplio. El canon muratorio, que fue descubierto también ya en épocas modernas, vienen incluidas ambas obras de Lucas, el Evangelio y el libro de los Hechos, reconociendo así su autoría. Lucas es alguien invisible o casi invisible en las Escrituras, hermanos. Solamente se menciona 3 veces su nombre y generalmente para despedirse. Colosenses 4:14, Pablo escribe: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Segunda de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. En la carta a Filemón, en el versículo 23 y 24, dice así: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, esas son las únicas 3 veces que el nombre de Lucas aparece. La cuarta, pues en la portada del Evangelio, ¿no? Evangelio según San Lucas. Pero en la escritura como tal, solo estas 3 veces en las cartas de Pablo, ¿no? Compañero de Pablo. Así que podemos ver aquí a este Lucas, y solamente al final, ya de la mitad hacia adelante, en Hechos 16, Lucas habla en la primera persona del plural, nosotros. Dice Hechos 16, 10 al 17. Cuando vio la visión en la segunda, enseguida procuramos, dice Lucas, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio, zarpando pues de Troas. Vinimos con rumbo directo a Samatrocia
y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera, junto al río donde solía hacerse la oración, sentándonos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Entonces, Pablo, son los datos que tenemos, de Lucas en los evangelios. 3 veces en las cartas de Pablo, y en Hechos, esta es solamente una porción, quizá haya otras donde habla en la primera persona del plural, refiriéndose a nosotros, siempre acompañando al líder Pablo en los viajes misioneros. ¿Cuándo se escribió? Hermanos, la fecha que se escribió el libro, la más aceptada, es el año entre 60 y 62 después de Cristo. Como les digo, les mencioné, el libro de Hechos termina en el capítulo 28 y lo deja así, como una película sin final, ¿no? Pero hay acontecimientos que sí tienen fecha, ¿no? Como la caída de Jerusalén, la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, también la muerte de Pablo, son hechos. La persecución de Nerón, son hechos importantes. El martirio de Santiago, cabeza de la iglesia de Jerusalén, en el año 62. Entonces, si estas cosas hubieran pasado antes de que se terminara de escribir el libro de los Hechos, Lucas no las hubiera omitido, porque era un testigo ocular de lo que sucedía, sobre todo en el libro de los Hechos, en los evangelios. Solamente él se dedicó a investigar de una manera correcta y precisa los hechos y los puso en orden, como dice el Evangelio de Lucas. Pero el libro de los Hechos, él fue un testigo ocular de las cosas y no hubiera omitido estas cosas. Entonces, la fecha más aceptada es del año 60 y 62 de Cristo. Empezó el libro de los Hechos, la vida a narrar del año 30 en adelante. Entonces, tenemos ahí 3 décadas de la vida de la iglesia, escritas en este libro de los Hechos. No viene todas las cosas, hermanos, escritas en este libro que necesitamos leer y estudiar y meditar en él. No viene escrito. Un ejemplo es cuando los apóstoles ven la necesidad de escoger quién suple a Judas el Iscariote, ¿no? Y las echaron un voladito, suertes, y cayó en Matías. ¿Y qué más hizo Matías? Juan, el discípulo amado, aparece pocas veces en el libro de los Hechos, pero ahí estaba, ¿no? Como un testigo mudo, apoyando siempre a Pedro. Los apóstoles todos ahí estaban, pero no se mencionan. Los protagonistas, por así decirlo, pues serían Pedro, ¿no? La primera mitad del libro, y la segunda mitad del 12, al final del 12 en adelante, pues el ministerio de Pablo. Por ahí Jacobo muere. Pero ¿qué fue de Andrés? El celote, el Dídimo, ¿no? Felipe, pues ahí se habla, ¿no? Que compartió el evangelio al etíope. Pero entonces esto nos habla de que los protagonistas, aunque se llama Hechos de los Apóstoles, no son los apóstoles, sino el Señor mismo en la persona divina, ¿no? La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿no? Obviamente como oramos nosotros frecuentemente en los méritos, en la obra que Cristo hizo en la cruz. El versículo clave, hermanos, y este es un parteaguas en la vida del creyente. Toda la escritura es palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero este es un hecho que debería marcar la historia de todo creyente. El versículo Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En la pluma de Lucas, lo último de la tierra fue Roma, ¿no? Y fue un viaje planeado. Estaremos 15 días, 20 días, 30 días allá, predicaremos el evangelio. Oh, hermano, no fue un viaje planeado, era un viaje añorado. ¿Saben cómo llegó el evangelio a Roma? ¿No? Con Pablo en cadenas,
¿no? Gratis, vigilado hasta allá. ¿No? Es increíble todo lo que en Hechos podemos, hermanos, aprender. Entonces, el poder, aquí vemos en Hechos 1:8, ¿no? Nuevamente la promesa que en Lucas les hace: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto con poder. Pero, y en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Señor, también en los evangelios, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solo, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Él les enseñará todas las cosas que os hacen falta, hermanos. En la declaración de Hechos 1:8 viene por la pregunta que le hicieron anteriormente, ¿no? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Todavía estaban esos sentimientos de nacionalistas, sueños, soberanías que surcaban las mentes de los discípulos, hermanos. Pero Jesús tenía algo más grande, una causa mucho más noble y una misión mucho más relevante, cuyo alcance y repercusiones no se limitaban al ámbito terrenal, sino un reino trascendente y eterno, hermanos, por medio de la más noble de todas las misiones que el humano puede ejercer. Y esa misión, hermanos, nos corresponde a ti y a mí, y se llama la Gran Comisión: dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Haciendo discípulos del Señor Jesús y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O de Jesucristo, dijo Pedro. En su momento se tocarán esos temas. ¿Por qué predicar a través de los hechos? Como hemos dicho, es la narración de cómo las promesas de Dios en los últimos tiempos han empezado a cumplirse por el Señor Jesús resucitado, a través de la predicación apostólica del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo, a toda persona, y el establecimiento de iglesias locales hasta los confines del mundo. ¿Ustedes piensan que el Evangelio ya se predicó en todas las naciones? Recordad que la palabra nación pues también se refiere a familias. Hasta que la última familia del Señor sea alcanzada, nacida de nuevo y venga a integrarse en la vida de una iglesia, el Señor no vendrá, hermanos. Todo lo que el Padre me ha dado, yo no pierda nada. ¿Cuándo sucederá? Pues no nos corresponde a nosotros saber, como dice Hechos 1:6. Lo que sí nos corresponde, hermanos, es llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, a judíos y gentiles, como la iglesia primitiva lo hacía. La primera razón de por qué predicar Hechos, el libro de Hechos, hermanos, va a reforzar la confianza en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Hechos asume el gobierno de Dios sobre la historia, los eventos y las personas. Un ejemplo son los ángeles, ¿no? Estaban en la cárcel y los ángeles los liberaron. ¿De dónde vienen los ángeles? De Dios. Dios los envió. Entonces es como Dios en su soberanía quería poner en libertad a los apóstoles. En un tiempo a Pedro, y en otro tiempo también a Pablo los libera. Y así como el Señor va obrando de manera soberana y en todo lo que tiene que ver con lo que conocemos como la iglesia primitiva. Los apóstoles, hermanos, enmarcan repetidamente el Evangelio y su ministerio con el cumplimiento de la promesa del Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando vimos el pasaje de Lucas en la lectura inicial, el Señor comentó que todo lo que estaba escrito de Él se había cumplido. Y los apóstoles hacen lo mismo. Por medio del Antiguo Testamento, demuestran a los judíos primeramente que este Jesús era el Cristo, el Mesías esperado. Vamos a leer estos pasajes porque son muchos, pero te los menciono. En Hechos 17:21, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hace referencia a Joel 2:28-32. En Hechos 4:11, que habla de Cristo, es la piedra angular, la cabeza del ángulo, la piedra de ángulo. Esto lo toman del Salmo 118:22. Hechos 28:26-27, al final recuerda las palabras también dichas por el profeta Isaías en el capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y esto por mencionar algunos, hermanos. La lista es larga. Todos los discursos y todo lo que menciona, por ejemplo, Esteban, ¿no? Frente al Sanedrín, antes de ser ejecutado, pues prácticamente empieza, ¿no? Desde el Antiguo Testamento y termina con la muerte de Cristo. Entonces también los apóstoles
hacen el cumplimiento de las promesas hechas de Dios en el Antiguo Testamento. Y esto nos habla de la soberanía de Dios. El cumplimiento de las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento, cumplidas en Cristo y aún también usada por los apóstoles para seguir alcanzando a más y más personas para este reino que el Señor tiene preparado para todos los creyentes. Entonces, hermanos, el libro de Hechos sacará a los pastores y a los miembros de la iglesia del oscuro valle de las pruebas personales, los problemas de la iglesia, el caos global, y nos otorgará una visión desde la cima del reino absoluto de Dios sobre el mundo. La segunda razón de por qué predicar, la primera pues es la confianza en la soberanía de Dios, y la segunda es que Hechos clarifica el evangelio de Jesús para la iglesia. Los cristianos evangélicos, hermanos, a menudo tenemos una débil comprensión de las buenas nuevas. El hermano Emilio lo explicaba, ¿no? Ahorita en la escuela dominical, cuando se les pide que resuman el mensaje del evangelio, ¿qué decimos? Dios te ama. Permite que Jesús entre en tu corazón como tu salvador personal. O Jesús puede cambiar tu vida. Si bien estas declaraciones pueden ser ciertas en diversas maneras, no es el evangelio, hermanos. Hechos explica el evangelio al dar mucho más ejemplos de evangelismo, desde breves resúmenes narrativos hasta pasajes extensos de sermones. Hechos nos permite escuchar una y otra vez lo que dijeron los evangelistas cuando compartieron las buenas nuevas. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las buenas noticias? Es que el mensaje de Jesús, ese es el mensaje de que Jesús es el Mesías prometido del reino de Dios, que murió por los pecados, resucitó y juzgará al mundo, y que cualquiera que se arrepienta y crea en Él será perdonado y entrará en el reino de Dios. Si lo digo así, hermano, entonces ¿sí puedo ser miembro? Es importante comprender, hermanos, y saber qué es el evangelio. Hechos nos enseña qué es el evangelio. Predicar a través de Hechos, hermanos, tendremos amplias oportunidades para ensayar estos componentes esenciales del evangelio entre nosotros como iglesia. Hechos no solo presenta un mensaje sobre Jesús, revela al mismo Jesús resucitado. Jesús dirige e interviene a lo largo de Hechos, hermanos. El Cristo resucitado salva a los pecadores cuando se arrepienten y creen el mensaje acerca de Él. Los miembros de la iglesia proclamarán en forma más audaz el evangelio cuando conozcamos realmente lo que es el evangelio, y cuando crean que el Señor Jesús, quien vive, trabaja sobrenaturalmente a través de este mensaje. ¿Entiendes, hermano, y conoces los evangelios por el cual has sido salvado? ¿Estás listo para ir y proclamar y cumplir así tu gran comisión? ¿O piensas que esta es solamente responsabilidad de los pastores y predicadores o misioneros? Todo creyente, hermano, tiene a sus espaldas un yugo ligero que Cristo puso sobre nosotros. Compartir de Él y de su reino. Y Él llamará a cada uno de sus hijos. Los traerá a vida y vida eterna. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de entender. Entonces, el libro de Hechos nos permite, por eso es una razón de predicarlos, comprender, una comprensión clara y correcta de los evangelios y la obra de Cristo en la cruz y todo lo que conlleva, ¿no? El libro de Hechos, hermanos, también, la tercera razón por qué predicarlo, porque vamos a profundizar en la eclesiología. Palabra nueva, para mí no nueva, ¿no? Poco usada. Eclesiología no es otra cosa más que lo que la iglesia hace y cómo lo hace. Vamos a encontrar en Hechos que es útil para enseñar a la iglesia ¿sobre qué? Sobre la iglesia. Entonces, aquí en Hechos podemos aprender de la iglesia y practicarlo aquí nosotros en nuestra iglesia. Y eso es importante, hermanos, porque como evangélicos pensamos en forma práctica o cultural sobre la forma de cómo lo hacemos, en lugar de hacerlo bíblica y teológicamente. Entonces, hermanos, vamos a poder abordar en Hechos cuestiones de política eclesiástica, como el bautismo, la membresía de la iglesia, la disciplina de la iglesia, ¿no? Hechos muestra tanto el patrón normativo de la pluralidad de ancianos en las iglesias locales y explica sus tareas. Hechos brinda una idea de los ritmos de la vida de la iglesia, tales como el evangelio, tales como la enseñanza, la oración, el compañerismo, la caridad, hermanos. Hechos nos va a ayudar a aplicar el evangelio a las tensiones de etnias, ¿no? ¿Se acuerdan? Judíos y gentiles, ¿no? Que tienes que circuncidar, ¿no? Que sí, que no. Aquí también existe
El multiculturalismo en la iglesia describe la interconexión relacional que debería existir entre las congregaciones. Como congregación, estamos separados de otras congregaciones, y es lo que intentaba decir mi esposa en la escuela dominical. La carta de Pablo, ¿no? Era una sola iglesia. Se le conocía como la iglesia de Corintios, se le conocía como la iglesia de Éfeso, pero todas eran iglesias de Cristo. Iglesia bíblica perambular, hermanos, es iglesia de Cristo. No debemos estar cerrados al tener mayor y mejor compañerismo con otras iglesias, pero bien establecido, y saben a lo que me refiero. En doctrina y en comunión, en un mismo mensaje, ¿no? No pensar que somos la iglesia perfecta y que nosotros solamente tenemos la verdad. No es así. Hechos, hermanos, también ayuda a responder la pregunta: ¿cuál es la misión de la iglesia? Una y otra vez en Hechos vemos a los apóstoles y a otros llevando al cabo el mismo patrón misional. Todas las iglesias evangelizando tanto a judíos como a gentiles, porque lo menciona en Hechos. Yo nunca me he encontrado con un judío y no lo he compartido, pero sí lo he compartido a gentiles, bautizando a los que creen, parte del patrón, congregándolos en una iglesia local, edificando a esa iglesia a través de la enseñanza, y aclarar y repetir hasta los últimos de la tierra, hermanos, debemos de hacerlo. Así que el libro de Hechos es la versión de acción en vivo de la Gran Comisión, cumplimiento de la Gran Comisión en poder y respuesta de Dios mismo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel Pedro que ya ni quería ni hablar porque pues ya le había regado con Jesús al negarlo, ¿no? Cómo se levanta, como, no sé, me imagino como un oso, agarra su panal de miel y empieza a hablarle a aquella audiencia con el poder del Espíritu Santo, que el hermano nos compartió en la escuela dominical. 120, 3,000, 2,000, 3,500, el número se perdió. ¿Cuántos creyentes habrá hoy en día salvados con ese mismo poder? No, es que si no hablas en lenguas no eres salvo. Son de las cosas que vamos a aclarar también en la enseñanza de este libro, sin minimizar el hecho de que existieron. La cuarta razón de por qué predicar el libro de Hechos: impulsará tu pensamiento sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, y te lo pongo en forma de pregunta, ¿no es esta una razón para evitar predicar Hechos? Meterme en problemas o meternos en problemas. ¿No nos llevará a todos estos temas controversiales como milagros, lenguas y profecías? Sí, lo hará. Y necesitamos ir allí porque como creyentes tenemos preguntas. ¿Por qué no enseñar entonces sobre estos temas? Como lo dije, no hay retos de interpretación difíciles en Hechos. Es una historia narrativa, no un tratado bíblico, o como lo es Romanos y Hebreos, por ejemplo, ¿no? Tenemos preguntas sobre el Espíritu Santo, los dones espirituales, y como pastores o predicadores o como maestros, pues descuidamos estos temas porque no nos gusta, ¿no? Hechos nos impulsará a pensar más, ¿no? Causará que los pentecostales y los carismáticos hagan preguntas útiles como: ¿hablar en lenguas fue realmente una experiencia secundaria y normativa para los creyentes? En todos casos, ¿qué eran las lenguas en el Nuevo Testamento? ¿Las lenguas eran un lenguaje privado de oración o eran un lenguaje humano real? En Hechos nos podemos preguntar: ¿por qué los apóstoles siempre o casi siempre especifican los milagros? ¿Fueron las profecías en Hechos las mismas que frecuentemente se tienen por profecía hoy? ¿Qué postura tendremos como iglesia? ¿No? ¿Cesacionistas? ¿Pensar que el poder del Espíritu Santo ya ha cesado? ¡Wow! Tengamos cuidado. Pero si no somos cesacionistas, entonces somos carismáticos. ¿Cómo leer o cómo entender? Tengamos paciencia. Con Mateo llevamos más de 3 años. Esperemos que en Hechos sea un poquito más rápido. Les digo, es historia. Es más fácil, creo. Entonces, hermanos, independientemente de cómo respondamos a estas preguntas, tenemos un problema, ¿no? Todos queremos interpretar el libro de los Hechos, que reducimos a veces el espíritu a una categoría teológica,
No le damos la importancia, el lugar al Espíritu Santo, que se nos olvida que es una persona de la deidad, viva y activa. Hemos relacionado tanto nuestra fe que ya no clamamos intensamente para que el Espíritu trabaje poderosamente hoy. Que no decimos que Dios es el mismo, o leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿No es el Espíritu Santo la tercera persona en la cual hemos creído? ¿Por qué restarle poder? Número 5, hermanos. Hechos preparará a nuestra gente o a los creyentes para la persecución. ¿Te sientes perseguido? Nada más porque no tenemos a alguien con pistola correteándonos por predicar el Evangelio. Hay persecución, hermanos, hay lucha, hay tropiezo, ¿no? El principal está en nosotros mismos, a conquistar el Espíritu Santo y no ser obedientes a la palabra de Dios. Hechos es la historia de la palabra de Dios, hermanos. Pero es una palabra de Dios que va avanzando. Y a pesar de la persecución, incluso a través de ella, como les dije, ¿cómo llegó a Roma el Evangelio? ¿Cómo iba Pablo? Cuando los creyentes, después de que Esteban fuera asesinado, fueron esparcidos, salieron huyendo. Y esto sirvió para que el Evangelio se propagara. Donde iban, hablaban de Cristo y se convertían, ¿no? Pablo, donde lo corrían, apedreado, después regresó, ¿no? Regresaba a muchos de esos lugares y seguía compartiendo y confirmando y viendo la palabra de Dios aplicada en la vida de los gentiles. Siempre, hermano, va a haber dos respuestas al predicar el Evangelio. O crees o te persiguen. Creencia o persecución. No hay más, ¿no? Vemos en Hechos, vamos a leer, ¿no?, cómo los cristianos, también los apóstoles, enfrentan arrestos, juicios públicos, palizas, lapidaciones, encarcelamientos, disturbios, calumnias, burlas, hostigamiento, incluso el martirio, ¿no? Como Pablo les dijo en las iglesias, a través de muchas tribulaciones debemos entrar al reino de Dios. Esto lo dice en Hechos 14:22. ¿No suena a que somos hijos del Rey? Sí, somos hijos del Rey. Pero merecíamos muerte. El pueblo de Dios, hermanos, necesita este mensaje. Los cristianos del occidente, o nosotros como postcristianos, después de Cristo, quienes estamos actualmente sacudidos, y escuchen esta frase, ¿no?, del embotamiento de nuestro obsceno confort. Estamos muy a gusto, porque introducimos todo lo secular a nuestras vidas y a la vida de la iglesia. Necesitamos prepararnos en el libro de los Hechos para saber cómo sufrir cuando venga la prueba, porque va a llegar. Además, los cristianos en el sur, al este, al oeste, ¿no?, podemos verlos ahí en la televisión y ya están aquí en los mochis, en muchas instalaciones que usan como iglesia, con la falsa enseñanza del Evangelio de la prosperidad. No es que sea malo ser próspero, pero como creyentes, hermanos, debes saber que seguir a Cristo significa llevar una cruz. La sexta razón importante de por qué Hechos nos inspirará a nuestra iglesia a salir, hermanos. Eso significa iglesia, ¿no? Sacados fuera. Si Dios quiere, Hechos va a conmover tu corazón, nuestros corazones, a movernos afuera por el Evangelio. En Hechos, el pueblo de Dios está constantemente en movimiento. Llevan el Evangelio donde sea que vayan. Hechos desafiará a las iglesias resistentes a los cambios, a las que están adormecidas y estáticas, para que salgan y envíen y planten iglesias. La predicación a través de este libro alentará a las iglesias a mantener una teología conservadora, pero radicalmente liberales, para llevar el Evangelio a todas las naciones. Aquel osito, ¿no? Pedrito, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Levantándose en el poder del Espíritu Santo, ¿se lo imaginan? ¿No? Habló con la autoridad de Dios, le permitió hablar, que en respuesta solamente hubo convertidos. Misericordia, amor. Wow. Estas son las 6 razones, hermanos, por las cuales debemos de predicar
el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, hermanos, también vamos a atestiguar el crecimiento del cristianismo. Como ya lo dije antes, el hermano Omar en la clase de escuela dominical le tocó compartirlo, cómo de una minoría fue creciendo, ¿no? Podemos encontrarlo en muchos versículos. Hechos se informa del progreso de la iglesia, por ejemplo, 8 veces. Por ejemplo, vayamos al 2:47, mi versículo favorito, que me pone siempre los pies en la tierra, saber de que lo que hago dentro de la iglesia no es cosa mía, sino es cosa del Señor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando yo lo menciono, lo hago en presente. El Señor sigue añadiendo a la vida de la iglesia. No es una mentira lo que estoy diciendo, hermanos. Estoy viendo, puedo ver a Cristo en ti, hermanos. Y si no tienes a Cristo, pues pon atención, hermanos. Escucha lo que el Señor quiere y demanda. No es una casualidad que estés aquí esta mañana. Puedes venir por alguna enfermedad, por alguna condición o porque simpatizas. Pero si no has creído en Cristo, hermano, ven, medita en los evangelios, pregunta, que te lean como el etíope. ¿Cómo dice aquí que lees? Y Felipe le explicó el evangelio. Por ejemplo, en Hechos 6:7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán de este lugar, ¿no? Salen y van a servir, en consecuencia la iglesia crece, ¿no? Y nos vamos al 19:20, ejemplos dentro de Hechos de cómo el crecimiento de la iglesia se va dando. 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y en el último capítulo, en el 28:31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí no estamos hablando de luchas sin impedimento, no. Que se pueda resistir al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo. El Señor haciendo la obra, ¿no? Y podemos ser testigos de ese crecimiento hoy en día. Estas anotaciones, hermanos, o estos versículos acentúan el crecimiento numérico y el impacto creciente de la palabra de Dios en la vida de las personas. Y esto es vivido también aquí. El propósito principal, hermanos, que es una de las preguntas que hicimos al principio, que en Hechos nos enseña, el propósito de Hechos es la edificación de los cristianos. Fue escrito para edificarnos por nuestra fe. ¿Quieres citar a un teólogo? Cita a Lucas, nos edifica al describir el fundamento histórico de la fe cristiana y al mostrar mediante esta encuesta histórica que la iglesia de aquel tiempo es la culminación de la historia bíblica. La salvación de Dios se reveló en y se hizo posible a través de su Hijo Jesucristo. El mensaje de la salvación fue confiado por el mismo Cristo a sus apóstoles a través del empoderamiento y la dirección del Espíritu Santo. Ahora han llevado este mensaje y la salvación que media hasta los confines de la tierra. Y repito, en Hechos, el papiro, no sé qué tamaño sería el papiro, le alcanzó hasta Roma, en la casa donde Pablo estaba encarcelado. Entonces, hermanos, vamos a analizar Hechos y esperemos que te animes a ver dónde encajan los propósitos redentores de Dios y algo de su cuidado sobre ti al expandir su reino a personas como nosotros. Vamos a ver en el libro de los Hechos, ¿no?, el trabajo del Espíritu Santo como número 1. También veremos el mensaje del Evangelio que impulsa la expansión del reino de Jesús en este libro. Veremos exactamente la progresión de esa expansión desde Jerusalén hasta Roma, es lo que está escrito. Como les digo, no son de broma, sino de meditación. El capítulo 29 nos toca escribirlo a nosotros como iglesia. Cada iglesia debería escribir el capítulo 29 de manera simbólica de lo que estamos haciendo conforme al poder del Espíritu Santo y no con nuestras propias fuerzas. Estamos siendo luz y sal de la tierra. Escuché alguna vez. Estamos alumbrando lugares oscuros.
Estamos siendo de bendición para los demás. Y no estoy hablando de que te acepten. ¿Te han corrido alguna vez de una casa por predicar el Evangelio? Entonces, hermanos, también vamos a examinar los propósitos soberanos de Dios en todo esto. Entonces, empezamos y esperemos terminar con estos temas del día de hoy, porque al final de cuentas es un panorama, ¿no?, de lo que veremos versículo a versículo. Así que no hay manera que nos brinquemos el don de lenguas, ni el bautismo en el nombre de Jesucristo. No hay manera. Esa es una ventaja de estudiar la palabra versículo a versículo. Hoy simplemente, hermanos, es una introducción a manera de un panorama para poder entender lo que vamos a ver, para incitarte. Yo sé que pues ya tenemos 3 meses que empezó el año, sigamos leyendo la Escritura y Hechos. Es un buen libro. Toda la palabra del Señor es buena, ¿no?, para nosotros, ¿no? Es miel. Así que si todavía estás de aquí para allá, concéntrate en este libro, en el cual estaremos estudiando de aquí en adelante, con el poder y el amor y la misericordia que Dios muestre sobre nosotros, hermanos Larry, mi persona, y hermanos que puedan añadirse a compartirlo. Así como vamos a ver el poder de la expansión del reino en el Espíritu Santo, hermanos. Cristo prometió, ¿no?, había prometido en Hechos 1:8 que el Espíritu Santo viene. Y en Hechos 2:14 Lucas relata, ¿no?, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero hermanos, esta no sería la última vez que leemos acerca de este tipo de experiencias. Se vuelve a repetir en Hechos 8:17, donde se predica el Evangelio en Samaria. Y se nos dice que Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Luego en Hechos 10:44-45, estaba en la casa de Cornelio, el centurión romano, y leemos que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Lo mismo sucede a los nuevos creyentes en Éfeso en el capítulo 19. Y ahora es bien significativo que estas obvias venidas del Espíritu Santo reflejen las etapas de la profecía de Jesús acerca de la expansión de su iglesia en Hechos 1:8, hermanos. No fue solo un evento, no fue solo Pentecostés, de hecho sigue sucediendo. Cuando un creyente es salvado, el Espíritu Santo viene con poder a tu vida. ¿Crees esto, hermano? Entonces, ahí vemos un inicio, ¿no?, un principio, porque muchos de estos pasajes no hablan de lenguas ni nada, simplemente hablan del poder y la introducción del Espíritu Santo a sus vidas. El Espíritu Santo en este libro, hermanos, parece actuar de maneras extraordinariamente sobrenaturales para validar el mensaje del Evangelio cuando llega a nuevos lugares. Como tal, estas notables obras del Espíritu deberían entenderse mejor como una extensión del día del Pentecostés, no necesariamente como las experiencias normativas de los creyentes que reciben a Cristo a través de los siglos. Sin embargo, eso no significa que el Espíritu Santo no sea importante ni activo hoy. No estamos negando las lenguas, sino entender el propósito. No estamos negando el poder del Espíritu Santo. Estamos a escuchar a Lucas en Hechos, ¿no? Trabaja para demostrarnos que Jesús cumplió realmente su promesa de enviar el Espíritu Santo a la iglesia, no solo a la iglesia primitiva, sino a todos los que creemos en Él. Una buena pregunta para reflexionar podría ser: ¿estás consciente, hermano, y agradecido por el Espíritu Santo? Hay una tendencia, hermano, a enfatizar demasiado las experiencias de la obra del Espíritu Santo, pero también es peligroso ignorarlo por completo. Así que alégrate de que Dios, por su Espíritu, está abriendo nuestras mentes a su palabra todos los días. Nos convence del pecado, como estudiamos en la mañana. Nos conforma a la imagen de Cristo, asegurándonos su gracia, y lo más maravilloso de todo, ¿no?,
el mejor de los sellos que yo siempre relaciono con las palabras de Cristo en la cruz, cuando dijo consumado es, que Él por su Espíritu Santo nos guía en este caminar hasta su presencia, refiriéndome a la segunda venida de Cristo en su reino. En el resumen, hermano, del libro de los Hechos, el Espíritu proporciona el poder que Cristo prometió antes de su ascensión. ¿Y qué hace ese poder? Eso nos lleva al segundo punto que vamos a ver, ¿no? Que es el Evangelio, ¿no? El Espíritu obra a través de hombres y mujeres para expandir el reino, dando a conocer el Evangelio de Jesucristo, como ya hemos comentado algo hace un momento. Es algo fascinante, ¿no? Nosotros no conocimos a Cristo. Nosotros no caminamos con Cristo de manera literal. Hemos caminado con Cristo por medio de leer el Evangelio y su palabra. Algo fascinante que vemos en el libro de los Hechos es que aunque Dios esté milagrosamente en acción, cada conversión se debe a una persona que explica el mensaje del Evangelio. ¿Se acuerdan de Descubra? El origen del estudio de los Descubras, ¿no? Ser Felipes y etíopes. Tenemos muchos Felipes aquí en esta iglesia, y doy gracias a Dios por los Felipes. Ya vengo preparado. Los Felipes que me han compartido y que me han enderezado lo que yo creía. Gracias a Dios que existen todavía Felipes dispuestos a explicar a estos eunucos etíopes, torpes y cerrados de cabeza, pero salvados por el Señor. Esa historia del etíope viene en Hechos 8:35. Luego también viene cómo Jesús aparece a Saulo como el Cristo resucitado. Y todos nos quedamos, ¿no? Con aquel pasaje. ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Damasco? ¿Camino a Damasco? Una gran luz, y nos quedamos sorprendidos. Pero ¿cuándo realmente recibió el Espíritu Santo Pablo? No fue sino hasta que Ananías vino, ¿no? Le abrió los ojos y le explicó y le compartió, y vino el Espíritu Santo sobre Pablo. No fue en el camino de Damasco. En Damasco fue como aquella vez que Jacob se puso a pelear con Dios. Pablo estaba, o Dios, Cristo estaba contendiendo con Pablo. ¿Quién eres? Cristo, el que tú persigues. Y quedó ciego, fue llevado de la manita, ¿no? Visiones y el Señor obrando. Pero fue hasta que Ananías le abrió los ojos, que recibió, y le explica, y recibe el Espíritu Santo. Hechos 9:17, lo puedes leer. Y luego Pedro, pues que solo los judíos. Mata y come. Señor, no he comido nada impuro en mi vida. No llames impuro lo que yo he creado. Y luego también cuando lo lee uno, pues luego pues lo relacionas con la comida, ¿verdad? Porque los judíos no pueden comer cochi, no pueden comer aquello, no pueden comer esto otro, y tienen muchas limitantes en la comida. Quiero pensar que no hay ningún judío gordo, ¿verdad? Pero no estaba relacionado con eso, ¿no? Sino que va en visión. Tanto Cornelio como Pedro se enlazan. ¿Y qué pasa? La familia del centurión viene a la salvación. ¿Y cómo se quedan los que iban con Pedro? ¡Órale! La salvación también es para los gentiles. ¿Se enojaron? Glorificaron a Dios, hermanos. Esta historia viene ahí, ¿no? Pedro proclamó también el Evangelio en el día de Pentecostés, como le digo, ese osito Bimbo, ¿no? Arrepentidos y bautícese a cada uno de vosotros, dice Hechos 2:38-39, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hermano, es el mismo mensaje de esperanza que necesitamos escuchar hoy. Son las buenas noticias
que nos declaran que, aunque Dios es absolutamente perfecto, el Espíritu es completamente santo y separado de nosotros. Y aunque nos hemos rebelado contra este Dios perfecto y hemos roto su ley en nuestro pecado, de modo que ninguno de nosotros es apto para su santa presencia, al contrario, somos merecedores de juicio. La paga del pecado es muerte. A pesar de todo, hermanos, debido a su misericordia, el Hijo de Dios vino en forma humana para salvarnos. Jesús de Nazaret, mediante el sacrificio voluntario de su propia vida en la cruz, nos reconcilió con Dios para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y por su gracia disfrutar de la presencia del Espíritu Santo de Dios, y así solamente arrepentirnos de nuestro estilo de vida vacío y egoísta, y creemos en Jesús como Salvador y Señor, y ese es el Evangelio. Por eso, el punto de que los hechos y lo que enseñan los apóstoles a lo largo del libro no fue en última instancia la vida de Jesús, sino su muerte y la resurrección y lo que logró con ellos. Cuando hablaron acerca de Jesús lo hicieron de manera muy diferente a una biografía. La mayoría de las biografías dan igual atención a cada detalle notable de la vida de una persona, pero esos apóstoles estaban obsesionados con el final, ¿no? En Hechos 3, 13, 15 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilatos, por cuanto éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se diera un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Pueden entender por qué cuando fueron presos que no podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído? Sí, pero te vamos a decapitar. No me importa, no puedo. No podían dejar de hacer lo que el Señor les había mandado, aunque la vida les fuera con ello. El ejemplo: Esteban, Jacobo, los apóstoles, los primeros mártires, los primeros verdaderos testigos, ¿no? Eso significa testigo, mártir. Entonces, hermanos, el poder detrás del libro de Hechos es el Espíritu Santo. Por su medio es el Evangelio, lo que significa para nosotros hoy. Debemos orar, hermanos, proclamar, ora para que el Espíritu Santo milagrosamente transforme los corazones, pero no solo ahora, y luego no solo ahora, hermanos, sino que como iglesia practicamos, ¿no? Sentarnos en un sofá, en una sala, y proclamar las buenas nuevas con denuedo y gracia en tiempos felices y en medio de la persecución, como los creyentes de Hechos. Aquí la plazuela, afuerita, cruzando la puerta, es un campo misionero. Hay mucha necesidad de Cristo. Y yo sé que lo hacemos con gusto y con gozo. Cuando en alguna comida fraternal nos sobra comida porque Dios es bueno, vamos y compartimos. Pero no deberíamos dar lo que sobra, hermanos. Le deberíamos de servir primero. Darles un plato de comida y compartirles de Cristo. ¿Te animas a ponerlo en práctica? Así que, hermanos, ahí está la expansión del reino por medio de su evangelio. La progresión de la expansión del reino también lo vemos ahí, ¿no? A partir de Hechos 2:42. Iré ajustando mis tiempos, hermanos, conforme agarre experiencia en este púlpito, con la ayuda del Señor. A partir de Hechos 2:42 hasta 6:7, hermanos, Lucas nos cuenta lo que está sucediendo en la iglesia de Jerusalén. Se mueve hacia la expansión geográfica, ¿no? A mí me llama la atención de Lucas. Yo no he podido aprenderme los nombres de todas las ciudades, ¿no? Y, padre, ¿quién era Lucas, no? No era judío, pero de hecho es el único no judío que está escrito, que tiene escrito en la Biblia. Bueno, Hebreos no sé, porque no tiene autor, pero Lucas no era judío y el Señor le permitió tener no solamente una hora, sino dos en el canon bíblico, Lucas y el libro de los Hechos. También en la primera mitad de Hechos vemos a Pedro que es como personaje central. La actividad de Pedro concluye en el capítulo 9:32 al 12:34 con el relato dramático del evangelio del centurión romano. La salvación también era para los gentiles. Y vemos el constante crecimiento de la iglesia. ¿Qué debe haber estado pensando Pedro? ¿Podrían las palabras de Cristo que vienen en Lucas 13 resonado en sus ojos en ese momento?
¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Y con qué lo compararé? Dice Cristo. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron sus ramas. Lucas 13, 18, 19 dice esto. Y aquí está Pedro, ¿no?, compartiéndole del evangelio a un centurión, ¿no? La iglesia o el reino de Dios aquí en la tierra, hermanos, es ese grano de mostaza que fue sembrado. Crece, 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 crece. Algo pequeñito que Dios en su poder hizo y está haciendo enorme hasta que el último de las familias de la tierra, de los escogidos, hermanos, se ha introducido a la vida de la iglesia. Entonces vendrá el Señor. Luego vemos a Pablo con sus viajes misioneros. Él quería ir a Roma y el Señor le consiguió el viajecito pagado, pero pues no había hotel, tuvo que rentarse una casa. Ahí tenía un centurión romano cuidándolo y recibía y predicaba el evangelio, ¿no?, bajo el cuidado del peor de los enemigos del evangelio de Cristo, ¿no? Una paradoja, una contradicción, ¿no? Yo, Roma, te cuido. Ahí está Pablo con un cepo en sus pies, otros escribiendo y compartiéndole. Venían, se entrevistaban, venían y se entrevistaban, ¿no? Y Pablo compartiendo el evangelio bajo el cuidado del peor enemigo, ¿no?, del evangelio. Bernabé y Pablo se separan, porque se enojaron. Hermanos, el Señor necesitaba que el evangelio agarrara otros rumbos. Pablo por aquí, Bernabé por allá, Juan Marcos por acá. Muchas ramificaciones en toda esa zona, ¿no? Y el corazón de Pablo, quiero ir hasta España. No sabemos si pudo hacerlo, es más seguro que no, porque no tenemos una carta, ¿no?, que nos diga que así lo hizo. Hermanos, 12.576 kilómetros ha viajado el evangelio desde Jerusalén hasta Los Mochis. Esa es la expansión del reino de Dios. Vamos a estudiar también durante el libro de Hechos la expansión del reino y vamos a ver aquí a un Dios soberano, un Dios soberano, un Dios que en su soberanía hace todo lo necesario. Ya se lo mencionaba, ¿no?, cómo los ángeles vienen y rescatan, siempre Dios obrando, ¿no? ¿Ustedes creen que Pablo y Pedro pueden resucitar muertos o sanar cojos de su solo poder? ¿Quién es el que sanaba? ¿Quién es el que puede hacer estos tipos de milagros de creación si no es Cristo? ¿Se acuerdan de Gamaliel? Sí, vamos a arrestar a todos los cristianos. En Gamaliel, en Hechos 5:35, les dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. De este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos así a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Yo les digo, dice Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, hermanos. Mas si es de Dios, no la podráis destruir. No seas tal vez hallado Israel. No seas que tal vez seas hallado luchando contra Dios. Vemos a los ángeles enviados a liberar a Cristo de las prisiones. Numerosos pasajes muestran estos acontecimientos de la iglesia primitiva, cumplían las profecías del Antiguo Testamento. El discípulo que traicionó a Jesús es reemplazado, como se predice en el Salmo 108. Dios derrama su espíritu como Joel. Y pues esta parte ya la comentamos al principio de este mensaje, hermanos. Pero vemos ahí al Dios soberano obrando y optando de manera soberana. Solamente Él sabe hacerlo. Pero en Hechos 4:24 termina uno de sus discursos: y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo que hablen tu palabra. Del 4:24 al 29, ¿no? Y termina con estas palabras, Pedro. De nuevo, un nuevo valor que solamente viene, un nuevo valor para hacer las cosas que solamente viene del Espíritu Santo.
Y estamos concluyendo, hermanos. Jesús le dijo que incluso las puertas del Hades, en Mateo 16:18, no prevalecerán contra la iglesia por el poder soberano de Dios detrás de ella. Y eso es exactamente lo que vemos en el libro de Hechos. Dios está trabajando, hermano. ¿Tú crees que Dios está trabajando con nuestra iglesia? Nada puede tener su mano y su plan se resuelve magistralmente. Y que era el motivo de esperanza para nosotros, hermanos. La iglesia de Dios no es perfecta, ni su mensaje aún ha resonado a cada grupo de personas, aunque cristianos se puedan encontrar en todas partes del mundo, como les mencionaba ahorita. Pero hay millones que nunca han escuchado el llamado a hombres, que nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Dios todavía está trabajando y continúa llamando a hombres y mujeres a creer en Él. Y Él los hará ingresar por las puertas de las iglesias, todos y cada uno de los que han de ser salvos. Esto lo podemos ver en el libro y podemos creerle porque el Señor muestra su fidelidad. En el libro de Hechos podemos ver el carácter de Dios. Hechos 14:27, un Dios accesible. Hechos 7:2-55, vemos al Dios glorioso. En Hechos 14:17 ahora, Dios es bueno. Dios es justo en el 17:31. Dios es altísimo en Hechos 7:48. Dios cumple sus promesas y son un montón de versículos. Hechos 1:4, 2:33, el 39, el 7:17, el 3:2, el 3:2 y también el 23. El libro de Hechos está lleno de las promesas cumplidas por Dios. Un Dios proveedor, Hechos 1:26, Hechos 3:17. Dios es justo y recto, hermano, 17, el 31. Y Dios es sabio, también lo podemos ver. Y todo esto es el carácter de Dios obrando en la vida de la iglesia. El Señor conformando a la iglesia a su carácter, ¿no? A la estatura y la plenitud de Cristo, como nos enseña Pablo, hermanos. Vamos a concluir, hermanos. Vemos a esta iglesia primitiva, gloriosa, pero a veces idealizamos, como me pasó a mí, ¿no? Y me rebotaba cuando aprendí de la vida de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un homicida, un adúltero, un abusivo, ¿no? ¿Qué le dijo Natán? Ese eres tú, eres digno de muerte, le dijo, ¿no? El profeta, lleno de temor. Pero también vemos el corazón de David al arrepentirse, ¿no? Al salmista, lo que escribe es esas dos partes. No nos corresponde a nosotros juzgar. Y podemos hacer lo mismo con la vida de la iglesia. Mira qué obedientes, mira cómo obedecían al Espíritu Santo y seguían y hacían todas estas cosas. Hermanos, cuidado con lo que percibimos, necesitamos leer bien, ¿no? Vemos a Dios moverse de una forma extraordinaria dentro de la vida de la iglesia primitiva y debemos glorificar su nombre. Pero, hermanos, también esta iglesia vemos pecados, intrigas, debilidades, ¿no? Estas situaciones las vemos en la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, hermanos, es la iglesia de Ananías y Zafira. La iglesia de viudas marginadas, por eso existen diáconos. Eran marginadas y desentendidas en el capítulo 6. Es la iglesia que tiene que enfrentar situaciones del mal manejo del evangelio. No, tienen que circuncidarse, no, que sí, que no. Mandamientos de hombres. Es la iglesia que tiene que lidiar con la separación ministerial de dos líderes prominentes, Pablo, Bernabé, Pedro y Pablo. La iglesia, vemos en la iglesia de Jerusalén, hermanos, a través de Hechos y sobre todo en las epístolas con las que tiene relación Hechos, la variedad de pecados y situaciones que tuvieron que manejar, ¿no? En Corintios, ¿se acuerdan? El pecado de Corintios. Así que, hermanos, no idealicemos a la iglesia primitiva. Lo que tenemos que ver en Hechos es cómo los líderes manejaron cada evento, situación, confrontación, represión, ánimo, oración y valor, reorganización, compensación, unidad y misión, diálogo doctrinal, acuerdos, desacuerdos y acuerdos de desacuerdos y todas las demás situaciones que se ven en muchas iglesias mencionadas en Hechos, cuyas situaciones se ven con más claridad en las epístolas. Un pecado, inmoralidad, y aún se nombra entre los creyentes. ¿Se acuerdan en Corintios? Pecados morales, doctrinales, relacionados
son las motivaciones de la mayoría de las cartas de Pablo, hermanos. Están registradas en la narrativa de Hechos. Así que idealizar la iglesia de Hechos no es saludable, pero imitar cómo confrontaron el pecado sí lo es. El libro continúa con nosotros, hermanos, por medio de los capítulos que nos toca escribir, que Lucas escribió. De hecho, nos presenta la historia de la iglesia en sus primeros 30 años, del capítulo 1 hasta el 28. Y les repito de nuevo, nos toca a nosotros, la Iglesia Bíblica Piedra Angular, hermanos, a ustedes y a mí, escribir de manera imaginaria el capítulo 29. Y el libro de Hechos no es otra cosa más que la historia de Dios y su iglesia, que todavía no termina. Termina en el capítulo 28. En el 31. Voy a leer el 28 hasta el 31 para terminar. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Escuchaste, hermano, la salvación del Señor? ¿Escuchaste el mensaje del Señor? ¿Eres salvo por gracia, has creído en Jesucristo? Y dice el 29, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Todavía en el capítulo 28 seguían discutiendo este tema. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, bajo la protección de Dios, con un guardia romano a un lado. El enemigo supremo del Evangelio, ¿no? En el nombre de Nerón. Roma, protegiendo la expansión del reino de Dios, sin saberlo. Entonces, hermano, ¿estás listo? ¿Ya tienes tu pluma, tu papiro completo para escribir el capítulo 29? ¿O cómo lo estamos escribiendo? ¿O lo que te ha tocado vivir dentro de la vida de esta iglesia? ¿Recuerdas digno de ser escrito? Siempre recuerden Hechos 1:8. Y recibiréis poder, ¿no? Vamos a leerlo. No se lo quiero dejar a mi memoria porque me traiciona. Y con esto terminamos y oramos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Alistemos nuestros corazones, hermanos, que en las próximas semanas, meses, años, no lo sé, estaremos estudiando este libro, verso a verso, con la ayuda del Señor. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias. Te alabamos, Dios, por lo bueno que has sido, Señor, y por la bendición que hemos recibido de ti, Señor, al investirnos de lo alto, Dios, a traer salvación primeramente a nuestras vidas, Dios. Danos ese de nuevo, Señor, para ir y hablar a los que no te conocen. Enséñanos a hablar tu palabra, Señor, en amor, pero sin faltar a la verdad. Porque seguramente, Señor, muchos nos creerán, pero también otros nos rechazarán, Señor. Esa es la cruz que tú decías, Padre, que tenemos que llevar. El rechazo, el oprobio, el dejar lo que nos gusta, el negarnos a nosotros mismos por el amor que tú has mostrado el Evangelio a rescatarnos. Usa a cada uno de mis hermanos, Señor, que has rescatado, Padre, para esta obra. Que cumplamos juntos la gran comisión, Dios. Y de los aquí presentes, Señor, si a uno, Señor, no ha venido a ti, Padre, muestra tu misericordia, Señor, y despiértalo de este letargo. Y tráelo a ti, Señor. Envístelo de lo alto, Padre, también, para que se una a este ejército de hombres y mujeres fieles que están dispuestos a cumplir la gran comisión y mostrar tu amor a través del Evangelio para la salvación de sus almas. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.